Probando, probando, ¿no? Bueno, bueno, buenas noches, ¿cómo estamos? Eh, siguiendo con, siguiendo con otras formas de clasificar los contratos que estamos viendo, entonces tenemos los contratos por cuenta de quien corresponda y por persona a nombrar. Esos son los contratos a favor de terceros. En esta forma de clasificarlos a favor de terceros hablan de contratos constitutivos, aclaratorios, modificatorios y extintivos. Por sus relaciones recíprocas, entonces están los contratos principales y los contratos accesorios. Busquemos artículo 1499. ¿Qué dice el código? Dice, el contrato es principal, señor. La quinta es, no, pero todavía no he llegado ahí. Eso es por su prestación. Y la sexta por los sujetos, estructura y denominación. Bilaterales, unilaterales, gratuitos, onerosos, conmutativos y aleatorios. ¿Esos? Ah, bueno, ok. Bien, entonces, la sexta, por los sujetos, por su estructura, por su denominación. Entonces son bilaterales y unilaterales. Gratuitos y onerosos. Conmutativos y aleatorios. Principales y accesorios. Reales, solemnes, consensuales. Sí, claro, claro que sí. Por los sujetos, esto, por los sujetos, estructura, denominación, bilaterales y unilaterales, gratuitos y onerosos, conmutativos y aleatorios.
principales y accesorios, reales, solemnes y consensuales, de empresa, sí. Intuito persone y anonymous. Intuito personae y anonymous. Abstractos y causales. Simples y complejos. Instantáneos y sucesivos. Nominados e innominados. Nominados e innominados. También pueden llamarlos típicos y atípicos. Un contrato típico es un contrato nominado. Nominado no es porque tenga nombre, no, sino porque tiene tratamiento en el código. Un contrato típico es un contrato nominado, pero no por el nombre, sino por el tratamiento, porque tiene tratamiento. Por ejemplo, contratos como el know-how, como franchising, como qué sé yo, son contratos indeterminados, son contratos innominados que no tienen tratamiento en el código. Alguna vez en el Banco de Colombia un abogado se me acercó y me dijo: doctor, ¿y qué nombre le voy a poner a este contrato? Entonces le pregunté: ¿y ese contrato tiene tratamiento en el código? No, no tiene ningún tratamiento. Entonces ese contrato es innominado. Innominado no porque no tenga nombre, sino porque no tiene tratamiento en el código. Contrato de know-how. Pues eso es como un nombre que le han puesto, nombre comercial, know-how. Pero nosotros no tenemos tratamiento para ese tipo de contrato. Entonces el contrato innominado es el que no tiene tratamiento en el código. Entonces, ¿qué nombre le pongo? Pues póngale contrato innominado. A veces nos ahogamos en vasitos de agua. Facultativos y forzosos. De cooperación y de sustitución. Facultativos y forzosos. Facultativos y forzosos. De cooperación y sustitución. De garantía.
Principios básicos o fundamentales de la contratación. De esto habla un autor argentino, Atilio Aníbal Alterini. Él habla de los principios básicos o fundamentales de la contratación y dentro de eso habla de la autonomía de la voluntad. ¿Qué podemos decir de la autonomía de la voluntad? Yo diría que es un dogma. Si por él entendemos teoría, doctrina o principio. Entonces la autonomía de la voluntad, ¿qué es? ¿Es una teoría? ¿Es una doctrina? ¿Es un principio? Entonces, siguiendo a este profesor argentino, Atilio Aníbal Alterini, él dice que la autonomía de la voluntad es un principio general del derecho de fuente constitucional. Un principio general del derecho de fuente constitucional. Él dice que es un principio general del derecho. A mí me da la impresión de que más de que principio es una doctrina. El principio de la autonomía de la voluntad es toda una doctrina, según la cual toda convención, toda obligación, toda obligación reposa en la voluntad de las partes. Y la voluntad de las partes es un elemento esencial de todo acto o contrato. Miremos artículo 1494. El principio de la autonomía de la voluntad es toda una doctrina según la cual toda convención y toda obligación reposa en la voluntad de las partes. Miren lo que dice el 1494 del Código Civil. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Entonces, las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones. Entonces, la autonomía de la voluntad es toda una doctrina en la cual toda convención, toda obligación reposa en la voluntad de las partes. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Ejemplo, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga. Ejemplo, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Y el 1495 nos define qué es contrato. 1495 dice: contrato o convención es un acto por el cual
una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer algo. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. ¿Qué notan ustedes en esta o qué observación le harían al artículo 1495 del código? Miren su código, ábranlo, 1495. ¿Qué dice? Bien, entonces les pregunto, esa O que hay entre contrato y convención, ¿es una O dilativa o es una O disjuntiva? Cuando uno da una respuesta uno dice tal cosa, pero lo importante es que uno logre sustentar lo que uno dice. Entonces, ¿cuándo hay convención y cuándo hay contrato? Entonces, la convención es simplemente un acuerdo de voluntad, un acuerdo. ¿Ok? Entonces, aquí el problema es que nuestro código nos da como sinónimos contrato y convención. Todo contrato tiene un acuerdo. Por eso decimos que todo contrato implica una convención. Pero es que no todo acuerdo implica un contrato. ¿Cierto? Yo les dije un autor, ¿quién fue el que habló de eso? Bueno, él lo habla, pero les hablé de otro. Demolombe, 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 no Molombe, Demolombe, Demolombe. Todo contrato implica una convención, mas no toda convención implica un contrato. Es decir, en el contrato va la convención, pero dentro de la convención no está el contrato. Demolombe. Entonces, al decir que las obligaciones nacen del concurso de las voluntades de dos o más personas, entonces estamos diciendo ahí que nace de una voluntad libre. Vamos significando que la voluntad es libre para crear, modificar o extinguir obligaciones.
Cuando afirmamos que la voluntad es libre, estamos significando que la misma es libre para crear, modificar o extinguir obligaciones. Cuando afirmamos que la voluntad es soberana, estamos significando con ello que es la única capaz de comprometer a las personas. Por eso el contrato deriva su fuerza vinculante de las voluntades de las partes. Algo debe quedar bien claro. Nadie está obligado a contratar. ¿Y cuándo hay contrato? Solo existe el contrato cuando las partes así lo han manifestado. Entonces, este es un principio, la libertad para contratar, la libertad para regular un contrato. Y las cláusulas son las queridas por las partes, las que las partes aceptan. Bien, yo hago ahora una pregunta para que la anoten. ¿Puede la ley inmiscuirse en el contrato? ¿Puede la ley inmiscuirse en el contrato? Respuesta tajante, categórica, no. La ley, ahora se lo explico. Dije que no, ahora lo explico. La ley no puede inmiscuirse en el contrato. ¿Por qué? Porque la ley es siempre supletiva de la voluntad de las partes. La ley llena los vacíos de las partes al contratar. Hay un principio que reza pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. ¿Qué significa esto? Los actos deben ser observados. Los actos deben cumplirse. Entonces la regla pacta sunt servanda descansa precisamente en la soberanía de la voluntad y en la fuerza obligatoria de esa soberanía de la voluntad. Pero, ¿por qué los contratos son escritos? Hay contratos verbales, sí. Pero siempre decimos, si vamos a hacer un contrato, bueno, redactémoslo. ¿Quién hace el contrato? Usted hágalo. O vamos a una notaría que nos hagan un contrato. ¿Por qué exigimos el escrito? Pues, a ver, la respuesta podría empezar así. La soberanía de la voluntad significa que ella basta por sí misma. La soberanía de la voluntad significa que ella basta por sí misma y que no necesita de ningún otro requisito, no necesita de ninguna otra formalidad. La soberanía de la voluntad. Bueno, y entonces, ¿y para qué el escrito? El escrito no es condición de validez. Un contrato no vale porque esté o no esté escrito, no.
Lo que pasa es que si está escrito, el escrito es la prueba. Entonces, mire, tan es así que usted firmó, mire el contrato, está escrito, usted lo firmó. Entonces el escrito, repito, no es condición de validez, simplemente es cuestión de prueba del acto jurídico. Por ello el contrato debe ejecutarse siempre conforme a lo escrito por las partes. Tengo que decir que nuestro código tan estricto y tan romanista no consagró entre nosotros la llamada teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión responde a lo que el juez puede hacer. El juez puede modificar las cláusulas del contrato si han cambiado las circunstancias económicas del mismo. La teoría de la imprevisión. Entonces un juez sí puede cambiar un contrato. ¿Por qué? Las circunstancias cambiaron, variaron. Y si el juez ve que en la ejecución del contrato se está